Son las 2. O sea, sí sé leerlo, pero casi no uso relojes. No me gusta que me hice lenta a leerlo. Las 2:20, 21. Está lloviendo. Está muy a gusto el clima para estar en casa, claro. Porque salir en este clima es horrible. ¡Déjame! No me muerda los pies. No. Cálmate, no pasa nada. Este niño está loco, de verdad. Vamos a quitar la máscara porque me da flojera. ¡Ay! Oye, ¿y mi calcetín? Estoy en proceso de adaptación de una nueva rutina, un nuevo horario de trabajo. Descubrí que soy más productiva en las noches. Bueno, ya lo sabía, pero pues mucho tiempo he trabajado pues en horarios diferentes. Aún así, pues sabía que mi momento más productivo era por ahí después de las 6, en donde tenía más ideas, más ganas de hacer cosas, pero sobre todo como más claridad mental cuando tenía que hacer cosas creativas. Empecé a trabajar en la mañana y sí funcionaba, pero era más lenta, más distraída. Con el insomnio pues no funcionaba tanto porque tenía mucho sueño y pues me atrasaba. Afortunadamente puedo probar cómo fluyó trabajando en la noche. Todavía no acomodo mi horario porque sí quiero trabajar de noche, pero tampoco quiero dormirme a las 5 de la mañana. Entonces estoy tratando de como recorrerlo un poco, aprovechar mi insomnio para pues ser productiva. Entonces estoy empezando a trabajar como a las 8 para terminar a la 1 y en teoría irme a acostar a las 2, lo cual no ha sido así estos días. He empezado más tarde y terminado más tarde, pero bueno, es la idea. Estoy tratando de ver qué hacer en mi día, cuáles son todas esas cosas que he dejado de hacer, el tiempo que he dejado de invertir, aunque por ejemplo en proyectos como YouTube, que es mi hobby, una rutina de lectura más establecida porque estos días no he leído tanto. Entonces pues todas estas cosas quiero acomodarlas para aprovechar esta nueva rutina y ver qué tal funciona, aparte de pues pasar tiempo con mi novio, pasar tiempo con mi familia, porque la realidad es que si no estás bien en algún aspecto de tu vida, no vas a estar bien en todos los demás. Eso es más o menos el proceso en el que me encuentro ahorita. Me siento como un poco, no sé, extraña, como que digo, tengo esta página en blanco en donde estoy diseñando un nuevo, pues sí, una nueva rutina y tengo muchas posibilidades. Me abrumo porque no sé, o sea, como que de repente, no sé si se deba a la ansiedad o a los antidepresivos o a que cuando me siento bien y tengo energía y motivación y ganas de hacer cosas, quiero hacerlo todo porque temo que llegue un día no tan bueno, porque siempre van a llegar. Temo que ese día llegue demasiado pronto y no haya logrado hacer todas las cosas que quería hacer. Entonces mi mente me apresura y no es tan bueno porque me sobreestimulo, me saturo de cosas que quiero hacer por aprovechar el momento y pues el día no tan bueno termina llegando más rápido de lo que tal vez habría llegado si no me hubiera presionado tanto, ¿no? Y sé que no debo dejarme llevar. Pues si estás viendo esto es porque me animé a publicar este blog, porque dominé mi autosabotaje y mi autosabotaje. ¿Qué estoy diciendo, Dios? No sé. ¿No crees que me acabo de despertar? Déjenme nada. No. Entonces pues desayuné, estuve viendo ahí unos videitos de YouTube, una pequeña slow morning como a mí me gustan.
Anoche me dio insomnio y me piqué trabajando, pero me fui. Se bajan y juegan allá abajo, por favor. Es que se ponen muy locos. Terminé durmiendo a las 5:30. Bueno, no sé, más o menos, porque ya estaban los pajaritos cuando estaba acostada. Entonces me quedé un buen rato así. Tal vez tomé café muy tarde. Ayer tomé una siesta y yo ya no tomo siestas. Sí, la idea no es dormir tan tarde. Cuando empecé a grabar este video, lo primero que dije fue que estaba teniendo un buen día después de varios días de una racha más baja y que tenía un poco de miedo, como incertidumbre respecto a cómo iban a ser los siguientes días, y que justo ese día quería que fuera un buen día. Y justamente eso me pasó. Tuve unas pocas horas de buena racha y de repente X cosa pasó, mi cerebro hizo cortocircuito y vino la ansiedad de nuevo, y pues lo que vieron un poquito en mi video, y pues así se ve la vida de alguien con ansiedad. A veces está súper arriba y a veces está súper abajo. Obviamente esto le pasa a cualquier persona, tenga ansiedad o no.